Que Dios le bendiga, hermana. Mi nombre es Ingrid Velázquez, esposa de Willy Martínez, y les saludo desde nuestra nueva residencia en San Luis Potosí. Ya anteriormente me habían invitado, así que les agradezco mucho que me hayan vuelto a invitar, a considerar. Gracias a las damas. Y pues quiero iniciar rápidamente con un tema que quiero compartirles. Y se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Se lo voy a leer una vez más: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Oramos. Señor, te agradecemos por tu bondad infinita, por tu misericordia. Gracias por este tiempo donde podemos reunirnos a fortalecernos en tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra, Señor, pueda ser recibida en nuestros corazones, pueda dar frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de iniciar directamente con el sermón, quiero contarles brevemente una pequeña anécdota, y es cuando yo iba a casarme por el civil. Yo me casé en Ensenada. Entonces, cuando yo llevo a mi familia, tuvimos que volar a Tijuana. No teníamos carro, obviamente, y somos una familia numerosa, entonces la opción era rentar una camioneta. Y por alguna razón no había, pero es que decidimos esperar al día siguiente, o sea, el día de mi boda, para ir a rentarla, para ver si ya había disponibilidad. Entonces, el sábado yo tenía toda mi agenda lista para ir a casarme, y cuando se llega la hora cercana a yo irme, le marco a mi mamá. Yo estaba en otra habitación porque me estaban arreglando, y yo le marco y le pregunto, y entonces ella me dice que no hay camionetas en renta, que mi papá está batallando y que se está retrasando todo. Y yo no quise estresarme mucho, pero sí me estaba estresando. Y a mí me preocupaba porque yo tenía una sesión de fotos antes de casarme. Dije, bueno, no importa, o sea, a mí yo quiero es casarme con Willy, entonces yo necesito llegar con que esté ahí a las 3 de la tarde. La jueza había sido muy clara en el aspecto de que teníamos que estar puntuales a las 3. Si no, ella se iba. Entonces yo sabía que ella era puntual, y mi esposo también es muy puntual, y yo tenía que estar ahí a tiempo. Entonces lo que yo hice, dije, bueno, no importa si pierdo la sesión de fotos mientras yo llegue a la boda. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Pues que todo se fue recorriendo, cada vez era más tarde. Entonces ya mis nervios, usted sabe, una mujer a punto de casarse cómo está. Y llega la hora en la que salimos, y yo dije, bueno, ya vamos acercándonos. Pero a medio camino, hermana, hay un paradero, una tienda, y a mi papá se le ocurre decir que en las bodas tardan mucho para servir la comida, entonces que tenían que comer algo porque no habían desayunado. No, hermana, en ese momento se me bajó la sangre. Ahora sí, de verdad, allí ya empecé a ponerme de mil colores, mi temperamento ya estaba. Preferí quedarme callada, y todavía me preguntaron, ¿quieres algo de comer? Yo no había desayunado nada, pero no tenía hambre, claro que no. Yo no quería comer nada, yo no quería perder un segundo más, yo quería llegar y casarme. Y no, en ese momento que se bajaron y todavía se pusieron a escoger comida, entrar al baño, o sea, para mí esos minutos valían oro. Y yo estaba, pues ya se ha de imaginar cómo se pone una mujer cuando está desesperada y en vísperas de boda. Sí llegué a la boda. Si usted se lo pregunta, sí llegué así exactamente barridita a la hora que llegó la juez. Pero ¿por qué le cuento esto, hermana? Porque hay situaciones en la vida parecidas a estas, o peor que estas, en las que usted va a querer gritar, va a querer correr, va a querer enojarse, va a querer hacer muchas cosas, y Dios solamente nos va a hacer un llamado a confiar, a confiar. Y la confianza es una actitud del corazón en donde, aunque no es una pasividad de quedarnos quietas, es estar activamente confiadas, pero tranquilas. Es estar activamente confiadas, pero tranquilas. Confianza significa tener la certeza de que la presencia del Señor es efectiva en nuestros corazones. Es poseer la convicción de que podremos descansar en Él todas nuestras cargas y salir victoriosas, incluso en aquellos momentos más difíciles de la vida, porque nosotros contamos con el poder del Señor que todo
lo puede y que todo lo alcanza. Por eso el Señor nos hace un llamado a estar quietos, estad quietos. Estad quieto en este verso fue en realidad un mandato de Dios a dejar de luchar. El verbo hebreo significa estar inactivo, rendirse, detenerse, desistir, soltar tus armas. Y Dios parece estar diciéndonos en este pasaje que dejemos de desesperarnos o que dejemos de intentar de arreglar todo por nuestras propias fuerzas, porque no podemos controlarlo todo. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Quiero hablarle rápidamente acerca de 3 de estas palabras que el Señor nos llama cuando Él nos dice que nos quedemos quietos. Y la primera palabra que yo estuve estudiando fue dejar de luchar, dejar de luchar. Debemos de dejar luchar contra las circunstancias, con todo aquello que no depende de nosotras, con todo aquello que está fuera de nuestras posibilidades, porque hay algunas cosas, o más bien muchas cosas, que se salen de nuestras posibilidades, que no podemos controlar, como por ejemplo la pandemia, y no sabemos qué va a pasar, o quizá algún diagnóstico médico que se nos haya dado, no sabemos qué va a pasar en sí. También el carácter de las personas son cosas que no podemos controlar, que por más que quisiéramos que cambiaran las personas, no podemos hacerlo nosotras en nuestras posibilidades. Entonces la palabra nos dice que dejemos de luchar en todo aquello que no depende de nosotros. Pero ¿sabe qué? Que hay una promesa para nosotros, y es que nosotras conocemos quién es Dios, y Él nunca falla a sus promesas, y Él pelea por nosotras las batallas, y debemos de aprender a descansar en Él, a dejar de luchar y de gastarnos en nuestras fuerzas, a dejar de querer hacer que las cosas cambien, a dejar de nosotras estar cansándonos, intentando y no vemos respuesta, probando cosas nuevas, y únicamente lo que hacemos es cansarnos y no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos si lo que estamos haciendo va a tener resultado, pero debemos aprender a descansar en Dios, en sus promesas, y creer que Él es el que pelea nuestras batallas, que Él es el que prepara el camino para sus hijas, y que debemos nosotras confiar entonces. Nosotras sabemos quién es Dios. Usted conoce quién es Dios. Y cuando usted lucha en sus propias fuerzas, está haciendo a un lado el poder de Dios. Por eso Él nos dice, dejen de luchar. Otro sinónimo sobre estar quietas es rendición. Rendición. Rendir nuestra voluntad. ¿Sabe que a Jesús no le gustan las personas autómatas? Sino la gente que aún teniendo su propia voluntad decide rendírsela a Él. Es una decisión muy difícil el vivir sobre estándares muy altos, como el rendir nuestra voluntad por completo. Jesús tenía su propia voluntad, pero dice la Biblia que en el huerto del Getsemaní, antes de ir a la cruz, Él rindió su propia voluntad al Padre y le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús nos da ejemplo de rendición. Jesús nos da ejemplo de lo que es quizá querer hacer algo en nuestra voluntad, pero aún así someterla al Padre y decirle, está bien, Señor, esto es lo que yo quiero, pero si tú deseas otra cosa, que se haga como tú quieres. Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero qué difícil es tomar esta palabra realmente y decir, Señor, esto es real en mi corazón. Ya no vivo yo, ya no viven mis deseos, ya no vive lo que yo quiero, sino ahora
que tú estás en mí, que tú vives en mí, se haga lo que tú quieres. Esto es algo muy difícil, hermana, porque usted sabe que como mujeres muchas batallamos y somos voluntariosas y queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque si alguien más las hace, no están bien hechas, ¿cierto? Batallamos con rendir nuestra voluntad porque a veces pensamos que otras personas no pueden hacer las cosas como nosotros las haríamos, o creemos que nuestra manera de pensar es correcto y que nosotras tenemos la solución y que si las cosas se hacen como nosotras decimos, entonces las cosas van a cambiar. Pero no siempre es así, no siempre es así. Hay alguien que sabe más que nosotros. Hay alguien que ahora vive y habita dentro de nosotras. Y hay alguien que quiere que le rindamos nuestra voluntad por completo. El decir, Señor, yo quisiera quizá que mi hijo estuviera en casa. Pero si es tu voluntad que él siga en aquel lugar, que se haga como tú quieres. Señor, yo quisiera que mi esposo fuera de esta manera. Pero, Señor, si es tu voluntad que yo espere, si es tu voluntad que yo tenga que cambiar cosas o que yo tenga que analizarme primero, que se haga como tú quieres. Rendir nuestra voluntad al Padre. También eso nos habla de estar quietas y decirle, Señor, ya no vivo más yo, ya no vivo más mis decisiones, no voy a ser más terca queriendo hacer las cosas a mi manera, no voy a ser más afanada queriendo hacer las cosas como yo quiero, no me voy a estresar más, sino que te lo voy a dejar en tus manos, porque si las cosas no han salido quizá como yo quiero es porque no he rendido mi voluntad a ti por completo. Rendirnos a Él. Tercero, soltar las armas. Necesitamos soltar las armas de nuestro propio entendimiento. Constantemente y erróneamente en nuestra arrogancia pensamos que de alguna manera nosotras podemos producir mejores resultados que los que Dios haría si Él interviniera. Que nuestra manera de resolver las cosas a veces es mejor que la de Él. Y que mi idea de cómo debería de ser un futuro o cómo deberían de cambiar las circunstancias son mejores que las que Dios tiene planeadas para mi vida. Pero la palabra de Dios nos llama a descansar en su perfecto amor porque Él nunca nos ha fallado. Incluso en medio de la confusión, incluso en medio del dolor, de la ansiedad, de la desesperación, de la inseguridad, cuando las cosas parecen no tener ningún sentido o ningún razonamiento humano, todo lo que necesitamos es confiar en las promesas de Dios, que todo obra para bien a aquellos que le aman, a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y hermana, usted es una hija de Dios, ha sido llamada con propósito y todo lo que sucede en su vida obra para bien. Él tiene el poder de revertir todas las cosas que, aunque no son buenas en el momento, puedan dejarnos algo bueno para un futuro. Entonces, cuando nosotras no dependemos más de nuestros propios recursos, de nuestro intelecto, de nuestro carisma personal, de nuestro dinero, de ninguna otra cosa, cuando no dependemos más de todo ello, de nuestra voluntad, ahora sí estamos listas para lo segundo que da Jesús, que da el Señor en esta palabra en Salmos, cuando nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Conoced que yo soy Dios. ¿Usted conoce realmente quién es Dios? ¿Conoce usted a Jesús? Conocemos a Dios por medio de su Hijo Jesús. Y conocerlo a Él significa reconocer y admitir que Él es verdaderamente Dios por sobre todas las cosas. Él es Dios por sobre todas las cosas. Nosotros no somos Dios. Nuestros esposos no son Dios. Nuestros líderes religiosos no son Dios. Los políticos no son Dios. La naturaleza no es Dios. El virus no es Dios. Solo Dios es Dios. Y Él se ha revelado a nosotras por medio
de su Hijo Jesucristo, para que le conozcamos personalmente. En el libro de Éxodo nos relata una historia cuando la zarza ardía. Y entonces dice la historia que Moisés tiene un encuentro con Dios y entonces Moisés le pregunta y le dice, si yo voy a los israelitas, si yo voy al pueblo y les digo que el Dios de mis antepasados me ha enviado a ellos, ellos me van a preguntar, bueno, ¿y quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Y entonces, ¿qué les voy a responder? Y Dios le dice a Moisés, diles, yo soy el que soy, yo soy el que soy. La frase, yo soy el que soy, según las reglas de la gramática hebrea, significa, yo soy aquel que estaba, que está y que estará. Es decir, yo soy aquel que siempre está presente. Yo estoy. Es decir, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. Ese es nuestro Dios, hermana. Ese es el Dios al que usted ha decidido servir. Ese es el Dios al que usted ha decidido rendirle su voluntad por completo. Ese es el Dios que dice, tranquila que yo peleo tus batallas. Y cuando tú te paras en esa confianza de saber quién es tu Dios, cuando tú puedes entender quién es realmente Dios, entonces tú puedes decir realmente, como dice el Salmo, puedes entender la magnitud de la palabra que Dios nos dice cuando nos da la orden de quedarnos tranquilas. Quédate quieta, quédate tranquila y confía porque yo soy el que abre camino. Yo soy el que abre camino. ¿Sabe? A principios del año pasado, en el 2020, en un tiempo de oración en la iglesia en Ensenada, el pastor Samuel al final de un servicio dio una palabra para mi vida. Y recuerdo que él me dijo en ese momento que venía una situación muy difícil para mi familia, que yo tenía que orar mucho por mi familia, pero me dijo que yo no iba a poder hacer nada. Tú no vas a poder hacer nada. Y en ese momento cuando él cayó allí, que para mí esos segundos se hicieron eternos, yo estaba viviendo en Ensenada, mis padres pastoreando en San Luis Potosí, y en ese momento pasaron muchas cosas por mi mente. Yo dije, ¿qué va a pasar? ¿Qué es ellos, la iglesia, les van a hacer algo? Yo pensé muchas cosas en ese momento, no todas buenas, pero en ese momento él continuó hablando y me dijo, pero dice Dios que aunque tú no vas a poder hacer nada, confíes en Él, ora por ellos y que dejes todo en sus manos. Entonces yo salí con una tarea muy grande de orar por mi familia, orar por la iglesia, porque yo no sabía qué era lo que iba a pasar. Y yo a los meses pude estar en San Luis Potosí en la iglesia, y yo hablé con la iglesia, les dije, el Señor me ha dado una palabra y quiero compartírselas a ustedes. Dice el Señor que viene algo difícil para mi familia. Le digo, y mi familia son ustedes y son mis padres, y que yo no voy a poder hacer nada. Yo voy a estar en Ensenada, miles de kilómetros de San Luis Potosí, pero yo les pido que oren por mi familia. Yo voy a orar por ustedes como iglesia y voy a orar por mi familia, pero ayúdenme a orar. Y yo dejé esa palabra aquí en la iglesia sembrada. Y en los siguientes meses yo tenía esa carga por mi familia, por orar por ellos. Y entonces se vino lo de la pandemia. Eso fue justamente cuando inició la pandemia en marzo. En julio yo tuve la oportunidad de venir a San Luis Potosí a ver a mis padres. Yo le dije a Willy, no quiero viajar porque como dice que están las cosas, hay como mucha psicosis, hay como mucho miedo, mucho temor, pero yo ya tengo tiempo sin ver a mis padres, quiero verlos.
es el cumpleaños, va a ser el cumpleaños de mamá, quisiera estar con ella y me dijo, vamos a ver cómo se dan las cosas, compra tu vuelo y si las cosas están un poco más calmadas te vas, si no te quedas, ok, está bien, fue un acuerdo que hicimos y se dio la oportunidad de que yo pudiera viajar, me vine muy en secretamente porque usted sabe que era muy mal visto viajar en temporada de en plena pandemia y pude pasar días muy agradables con mi familia. Estuve en el cumpleaños de mamá, estuvimos toda la familia. Y cuando un día antes de que yo pudiera regresar a Ensenada, eh, mi mamá enfermó. Yo regresaba el sábado, era un viernes, y ella por la noche empezó a tener temperatura. Y cuando yo llevaba el termómetro de mi hija, le dije, mamá, ¿tienes temperatura? Y en esos momentos fue temor, pero dijimos, vamos a separarla porque papá es un hombre trasplantado, es una persona de riesgo. Entonces, rápido la aislamos, la separamos, la pusimos en otro cuarto y cuando mi papá llegó a casa le dijimos, papá, mamá está enferma, tiene temperatura, se siente mal. Y él me dijo, pues no se le acerquen, déjenla aislada y vamos a orar por ella. Y entonces subimos al cuarto y de lejos estuvimos orando por mamá. Y yo dije, bueno, depende de cómo amanezca, yo o me voy Ensenada o me quedo. No quiero decirle nada a Willy para que no se preocupe, pero ya mañana yo veo. Y el sábado mi mamá amaneció aparentemente mejor y entonces yo emprendí camino para Ensenada. Me fui y dejé aquí a mi familia y dejé todo en manos de Dios. Y yo aprendí con el tiempo lo que es confiar en Dios. Mi familia, mis padres me enseñaron lo que es confiar en Dios. Pero esa palabra que yo había recibido a principios de año se hizo, se hizo muy fuerte en mi corazón. Y yo comencé con un dolor en mi corazón que yo dije, Señor, estoy angustiada, estoy preocupada por lo que pasó, pero yo no quiero regresar allá cargando esto, soy madre, necesito ir allá a compartir también tu palabra, no puedo vivir con el estrés, no puedo vivir con la preocupación, con el miedo, no puedo. Y quiero dejártelo a ti. Yo aprendí a confiar en Dios. Y desde ese día mis oraciones se intensificaron. Y en esa semana mi mamá enfermó un viernes y en esa semana me da la noticia de que una de mis hermanas está enferma. Después otro de mis hermanos enfermó y que mi papá comenzó con síntomas también. Y entonces, como mi papá es población de riesgo, lo llevaron inmediatamente, le dieron tratamiento para COVID. Y fue un momento muy crítico, hermano, porque pasó un mes en el que toda mi familia estaba enferma aquí en San Luis. El más agravado fue mi padre. Yo no podía venir porque yo estaba sana ya y tenía un esposo y una bebé. Y yo no podía venir acá, pero yo aprendí a dejar de luchar en mis fuerzas. Yo aprendí a rendir mi voluntad a Dios, a no querer hacer lo que yo quería. Quizás yo quería venir, correr y estar aquí con mis padres, ayudarles, pero yo ayudaba más orando de aquel lado, estando sana. Yo aprendí a confiar en Dios, a dejarle a Él, que Él tuviera todo en control. Y para no hacer la historia más larga, eh, casi exactamente un mes después, el 2 de septiembre, mi padre partió a la presencia del Señor. Y yo estaba allá y yo entendí cómo Dios había hablado a mi vida desde que comenzó el año. Y Él me dijo,
tú no vas a poder hacer nada. Tú no vas a poder hacer nada. Pero confía en mí. Y yo dije, bueno, sí, Señor, esto es lo que le sucedió a mi familia. Y yo no pude hacer ciertamente nada, solo orar por ellos. Y sabe que, aunque fue un momento muy doloroso para mi vida, aunque fue un momento muy doloroso para mi familia, yo entendí que las oraciones que yo había hecho, que lo que yo había orado no fue en vano, porque mi familia fue muy fortalecida de parte de Dios en esos momentos tan difíciles. Porque a pesar de que era un dolor tan grande, más grande sentíamos el abrazo de Dios en nuestras vidas. Hubo muchos gastos también por la enfermedad. Ellos quisieron probar varios tratamientos y cuando mi familia me daba testimonio y decía, Ingrid, es que nos quedamos sin dinero y había que comprar medicina, pero así como se iba el dinero en la medicina, así llegaba una persona y tocaba la puerta y decía, pastora, traemos esta ofrenda. A veces ellos estaban todos enfermos, todos se contagiaron de COVID y a veces ellos no tenían la fuerza ni el tiempo de ir al súper por comida o de hacer comida, pero aún en esos momentos ellos me daban testimonio de cómo personas les ayudaban, de cómo gente de la iglesia les atendía, de cómo Dios tuvo cuidado de ellos. Y cuando mi padre parte con el Señor, yo sentí ese abrazo de parte de mi Dios y yo entendí que había muchas cosas que realmente se iban a salir de mi control, pero que en verdad Dios tenía todo bajo control. Yo sé que nuestros días están contados, pero el Señor sabe qué es lo que viene para nuestras vidas. Y en Él nuestro futuro está seguro. Y a mí no me restaba más que confiar y descansar en Él y en sus promesas. Isaías 40 del 3 al 5 dice, una voz proclama preparen en el desierto un camino para el Señor. Y entonces hay una orden que dice, enderecen sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles, que se allanen todos los montes y colinas, y que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces, dice la palabra de Dios, se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor, hermana, es el que da la palabra. Y entonces los cielos le obedecen y los hombres le obedecen. Así que si Él es el que da la palabra, entonces ¿de qué te afanas? ¿De qué te estresas? ¿De qué te preocupas? ¿Por qué te llenas de todos esos sentimientos? ¿Por qué te llenas de ira, de rencor, de tristeza? ¿Por qué te preocupas por todo eso? Cuando el Señor únicamente te está haciendo un llamado a quedarte quieta y a confiar. Él te está diciendo, tú tranquila, confía en mí. Sabe que cuando una busca al Señor, el Señor es tan bueno y Él no se esconde para nosotras. El problema es que a veces estamos muy urgidas de una respuesta, que rápidamente nos cansamos de orar. Estamos tan urgidas que rápidamente nos cansamos de estar en la presencia de Dios. Y queremos todo rápido. Pero el Señor nos da una orden. Y Él nos dice, estad quietas. Quédense tranquilas, dice el Señor, porque yo estoy preparando el camino para que mi gloria se manifieste. Y entonces Él solo nos dice que confiemos en Él, que confiemos en que Él es el que va a obrar. Cuando nuestro corazón queda confiado en el Señor, cuando nuestro corazón confía, entonces podremos descansar, hermana, y que Él tiene completo cuidado de todas las cosas y que Él va a obrar a favor tuyo y en favor de su nombre. Le invito a que reflexione en esta palabra. Si hay una circunstancia, si hay algún problema, si hay alguna persona, algo por lo que usted
ha estado viviendo intranquila, ha estado viviendo en el estrés, ha estado viviendo preocupada, el Señor hoy le dice, quédate tranquila y confía que yo voy a obrar para tu gloria y para mi gloria de mi nombre. Él ha preparado el camino en medio del desierto, dice su palabra, para que su gloria sea mostrada. Cierre sus ojos allí donde está, permítame orar por usted. Señor, gracias, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad a nuestra vida. Gracias, Señor, por la vida de cada mujer que este día, Señor, ha decidido confiar en ti. Gracias por la vida de cada mujer que este día ha decidido echar sobre ti todas sus cargas, todos sus afanes, todas sus preocupaciones y confiar en lo que dice tu palabra. Estad quietos y conocer quién eres tú, Señor. Nosotras conocemos quién eres tú. Conocemos tu poder, conocemos tu grandeza, conocemos, Señor, quién es tu Hijo Jesús, que Él vino, Señor, a traer salvación a nuestras vidas. Él vino a morir por nuestros pecados, Señor. Él vino a acercarnos a ti, Señor, a abrir camino. Él vino a morir por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias. Oh, Señor, ayúdanos a ser esas mujeres, Señor, que confíen en ti, que conocen tu palabra, que conocen tus promesas y que descansan, Señor, en ellas. Quita, Señor, de nuestro corazón todo, Señor, afán, toda preocupación. Quita de nuestro corazón, Señor, todo aquello, Señor, que queremos hacer con nuestras fuerzas, con nuestra voluntad. Ayúdanos a no equivocarnos, Señor, sino a descansar en ti, Padre, a creer, Señor, que tú tienes control de todo lo que pasa, Señor, en el cielo y en la tierra, a que tú tienes control de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de los trabajos, Señor, de nuestra salud incluso, que nuestro futuro en tus manos, Señor, está seguro, y que sea que muramos, Señor, o que vivamos, Señor, tú tienes siempre algo mejor para nuestras vidas, Señor. Permite que el tiempo que estemos aquí, Señor, en la tierra, podamos dar testimonio de ese Dios tan grande y tan maravilloso. Oro, Señor, para que la fe de mis hermanas crezca. Oro, Señor, para que aún en medio de las circunstancias, de la angustia, del dolor, ellas aprendan, Señor, a reconocer que tú, Señor, eres el alfa, la omega, el principio del fin, el que es, el que era, el que ha de venir, aquel, Señor Dios, para el cual no hay nada imposible, que abre caminos, Señor, que abre los mares. Oh, Señor, bendice la vida de cada mujer, bendice su familia, Padre, pero sobre todo bendice nuestra fe, para que aprendamos, Señor, a depender completamente de ti y a descansar en ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Dios le bendiga, hermana, y espero verle pronto, ya sea por aquí o vernos en la iglesia. Les envío un saludo enorme y que estén muy bien. Gracias por escucharme. Dios les bendiga.